básicamente lo que intenta hacer esta nueva regulación de la CNB es que no haya más traspaso de los dólares MEP y cable que vende el gobierno a lo que es mayorista, digamos, ¿no? Entonces, lo que intenta el gobierno hacer es vender menos dólares. El Banco Central va a comprar dólares a 300 pesos de soja, ¿estamos de acuerdo? Sí. Soja, vino, bueno, lo que sea. Sí, sí, Pero sí. básicamente soja. Entonces, va a comprar a 300 y después le va a vender al importador insumos a 200. Sí. Volvemos a perder 100 pesos por cada dólar. Ese es un quebranto para el Banco Central que no sabemos de dónde sale. Porque viene un aumento importante en promedio en energía eléctrica como consecuencia de la quita de subsidios. Que acá está pasando otra cosa. Bueno, fíjate, los ingresos altos es un 11%, los ingresos medios un 24% y los bajos 35%. Se va a firmar el acuerdo para un desembolso de 5.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se lleve adelante ese desembolso va a venir la mitad, porque debemos un pago. Y a los pocos días de abril tenemos que hacer el segundo pago. Con lo cual, yo lo que te diría, Pablo, es que no tenemos dólares para hacer el pago del fondo para junio. O sea que es probable que tengamos que de aquí a junio entrar en cuenta regresiva para poder enfrentar ese pago. Estamos ahora con Adrián Moreno, él es economista, y lo que quiero saber es ¿qué resultado dio el dólar soja? Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto estar otra vez con ustedes en Encuentro Informativo. ¿Qué nos dejó el dólar soja 3? Es una de las medidas favoritas de Sergio Massa, recordemos eso. Esta es su tercera edición, las primeras... No le fue tan bien como las otras dos. No le fue tan bien en la primera y segunda, obviamente fue muy exitoso. Igual en el largo plazo no tuvo tan buenos resultados, pero sí en el corto plazo sí. Esta en especial tuvo una recaudación de aproximadamente 3.500 millones de dólares, mientras se esperaban unos 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, estábamos como un 30 abajo de lo que se pretendía recaudar. Entonces, bueno, en este contexto nos preocupa qué vaya a pasar en junio, porque junio no tenemos ninguna de estas medidas que apuntalaban a llenar las arcas del Banco Central, exacto. Con una sangría bastante profunda. Recordemos que el Banco Central tiene aproximadamente unas reservas netas de 1.800 millones negativas. Así que estamos bastante preocupados en ese sentido. Y por otro lado, estamos esperando del sector foráneo que nos dé un salvataje, que nos dé un guiño para que podamos llegar a las elecciones. ¿Qué resultado se espera del viaje de Massa a China? Y yo creo que el viaje debe estar más o menos cocinado, ¿no? Seguramente que debe haber desde el otro lado debe haber algo positivo y ya debe haber como un preacuerdo seguramente. Y recordemos que obviamente el swap con China va de alguna manera a alivianar a los mercados, sobre todo para que no se tengan que desprender dólares. Este swap más o menos en los 5.000 millones de dólares, yo creo que traería bastante calma y sobre todo también una señal de confianza desde el exterior hacia la Argentina y además también que estamos esperando los 10.800 millones de dólares que tienen que venir del FMI y eso realmente va a ayudar a calmar a los mercados cambiarios. A ver, y respecto de esos 10.800 que tienen que venir del FMI, ¿está, digamos, todo en condiciones de que vengan? ¿Hay alguna razón por la cual podrían no venir? Mira, esto pertenece al programa de facilidades extendidas que en realidad iba a ser para el segundo semestre. Pero obviamente que nosotros en una economía, como lo estábamos hablando antes, con escasas reservas, obviamente lo necesitamos ahora. Yo creo que de alguna manera ya se están gestionando estas conversaciones que ya vinieron desde hace algunos meses hablando para que pudieran llegar y posiblemente lleguen, sobre todo porque al FMI, digamos, el FMI no quiere, digamos, que la Argentina termine una situación de debacle financiera como ocurrió en el mes de abril cuando los dólares tanto del paralelo como los financieros se dispararon hasta sus máximos históricos y es una situación que obviamente acompañada de un escenario electoral generan una incertidumbre total. Ahora, en abril, además de eso, también tuvimos una inflación que fue la más alta registrada
no sé en cuánto tiempo. Exacto, mira, tenemos... Por lo menos, no sé, mínimo en 20 años o más. Por ahí yo no había nacido todavía. Y- No sé por qué te reís. Bueno, Bueno, pero pará. Ahora, mayo viene más o menos igual, o peor. sí, bueno, como vos decías, teníamos una variación interanual más o menos del 108,8%. Sí. Hace décadas, 3 décadas más o menos que no se registraba una variación así. Entonces, esto realmente preocupa y ya las consultoras están estimando un 9% más o menos en el quinto mes del año de una suba generalizada de precios. Sí. Entonces es bastante preocupante, sobre todo porque obviamente este impuesto inflacionario Sí. afecta a los que menos tienen. Recordemos que uno de los rubros con mayor aumento en el mes de abril Es fue el de alimentos. alimentos. Sí, claro. Exacto. Y además con el agravante de que en todos los comercios de proximidad es donde más impacta porque no forman parte ni de los 2x1, 3x2, 4x8 Claro, y esas no cosas esas ofertas. que tienen los supermercados grandes, ni tampoco hay precios cuidados ahí. Entonces no hay cómo defender el bolsillo. Seguro, en para- las 2 primeras semanas de mayo más o menos ascendió una pérdida del 20% del consumo en ese tipo de supermercados más pequeños. Entonces eso alarma también a la comunidad, el consumo se resintió bastante. Entonces vivimos en tiempos bastante complejos donde de alguna manera estamos pidiendo a nuestros representantes que se ocupen de la inflación, que se ocupen de las variables bastante importantes. Por un lado vemos al gobierno muy ocupado, muy dedicado en controlar al dólar, que no Sí. se dispare, porque obviamente también eso repercute en precios. Recordemos que en Sí, abril... pero el dólar a ver, está claro que subió un 20% últimamente, pero lo tienen medianamente controlado. De hecho, si vos lo pensás, en definitiva, lo que subió el dólar en lo que va del año es mucho menos que la inflación que tuvimos. Ujú. Pero bueno, pero la inflación está descontrolada y no parece que le Seguro. encuentren la vuelta. Yo creo que, bueno, están... O sea, al punto de que me hace recordar justamente a la última época de Alfonsín, que mi viejo cobraba un mango y se iba corriendo al supermercado a ver qué podía comprar. Ujú. O sea, porque es comprar cualquier cosa para tener que comer y ya estábamos entrando en esa. Sí, bueno, la hiper es un poco más descontrolada. Yo nací por ahí, así Sí. que obviamente que mis padres tuvieron que lidiar un poco con eso, viste, pañales, en ese tipo de cosas que vos ibas a los supermercados, por lo que me contaron, y no lo encontrabas. No, bueno, además se Entonces, produce un desabastecimiento grande, sí. seguro, hay en todas las cadenas, digamos, hay disturbios bastante importantes cuando se descontrolan los tipos de cambio. Entonces, bueno, como vos decías, están tratando de controlar eso y están tratando de que lleguen esos fondos que obviamente son necesarios para la tranquilidad y la calma en este contexto electoral. Bien. Y ahora, contame un poco al que, a pesar de todo, le sobra un manguito. Sí. Bueno, ¿Cómo hace para que no pierda valor? tenemos por otro lado, bueno, en este mes el SAC, tenemos el sueldo anual complementario, el aguinaldo. Entonces, bueno, tal vez nos quede alguna porción para poder invertirla. Y si no, igual tenemos que hacerlo, ¿viste? A través de distintas maneras de invertir, en maneras de planificar nuestra economía y nuestra salud financiera. Sí. Tenemos que realizar, por ejemplo, tenemos, bueno, el enemigo principal, la inflación. Entonces, cubrirnos ante la inflación, cubrirnos ante la suba generalizada de precios. Eso, por ejemplo, lo podemos hacer a través de un bono que trae más o menos... Primero que nada, bono, o sea, ¿compramos dólares o invertimos en pesos? Si te querés cubrir contra la inflación, en este caso, por ejemplo, yo propongo invertir en bonos. Bonos Sí. nacionales, por ejemplo, puede ser, te lo voy a deletrear, el DICP. DIC o como se diga. Este bono lo que tiene es una rentabilidad en el año, más o menos acumulada, del 14% más un ajuste por ser, que es el coeficiente que ajusta por inflación. Entonces, obviamente, estamos blindados contra la inflación y rindió por arriba de ella. Entonces, eso está es muy un bueno. buen instrumento, un instrumento seguro. Y, por ejemplo, hoy el mismo gobierno salió a emitir un bono y una letra también de este tipo atados
a la inflación. Por lo tanto, genera como ciertas expectativas de que la inflación, que la tendencia alcista inflacionaria no se va a calmar, por lo menos en los próximos meses. Entonces, es una excelente opción para poder invertir, que pueden consultar con sus agentes de bolsa. Bien, o sea, y esos bonos siempre te dan la inflación más algún porcentaje, con lo cual en principio te deja cubierto. Y tenés una ganancia, un retorno. Pero son en pesos. En pesos, sí. Entonces, este tipo de bonos, la verdad que es bastante atractivo, se ofrecen mucho. También, por ejemplo, la licitación del día lunes tuvo un gran componente, digamos, del sector privado que salió a comprar este tipo de bonos. Así que esa expectativa al alza inflacionaria, por lo menos por ahora, nos acompañaría. Bien. Por otro lado, si te querés cubrir del dólar, lo hemos comentado en otro momento, tenemos los CDRs, certificados de depósito argentino, que son pequeñas partes, pequeñas porciones de acciones globales. En este caso yo te podría recomendar para vos, no sé si la tenés todavía, pero te la recomiendo, tenés Google, por ejemplo. Es una compañía obviamente muy conocida, bastante global. A lo largo del año lleva más o menos un crecimiento del 100% medido en pesos. Y es una compañía que está apostando dentro de sus múltiples negocios, en su sector de cloud, de nube, está apostando a la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial, la verdad que muchas empresas recientemente han tenido un gran crecimiento, como Nvidia, que es una compañía dedicada a chips en el mundo, y su CEO se duplicó su fortuna a partir de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, vemos un negocio que tiene mucho potencial. Artificial. Muchísimo, muchísima, porque también nos resuelve el día a día. Por ejemplo, le podés hacer una pregunta y a través de esa pregunta con el chat GPT podés entender un montón de cosas. Y por ejemplo, no sé, me comentaban recientemente que a partir de hacer una pregunta vos podés tener como, ¿viste esas preguntas de investigación cuando haces un proceso de investigación? Entonces te sirve como inspiración para poder abordar también algo académico. Entonces transforma un montón de áreas. Sí, igual hay que revisarlas bien esas cosas porque no sé si por ahí, por lo menos en el mundo jurídico fue noticia, en otro país un abogado usó ChatGPT para un escrito judicial, terminó citando jurisprudencia que no existía o por lo menos no era de ese país, se terminó comiendo. Ahora está afrontando un proceso. ¿Lo probaste? Lo vi, yo no lo utilicé, sí, me lo mostró un colega amigo y vimos digamos, distintas posibles redacciones. ¿Y para alguna función legal le buscaron o no? No una función legal, sino otro tipo de texto, pero sí, a ver, en lo legal lo que te da miedo es que te cita mal leyes, jurisprudencia, te hace un desastre. Con lo cual, bueno, como todo, o sea, siempre hay que revisar la inteligencia artificial. Sí, seguro. No hay que tomarlo como cierto, pero sí puedes generar cierta inspiración o te puede dar alguna idea o te puede marcar un poco el camino para dónde ir. Pero en principio solo eso y tiene que estar monitoreado, obviamente, por nosotros los humanos. Porque la inteligencia artificial ni los robots por ahora nos pueden reemplazar. Somos hasta que venga irreemplazables. Y no sé, la verdad. Pero bueno. Bueno, Adrián, te agradezco un montón por este rato.